21. Vamos a orar. Señor, en este tiempo, en este momento, nos disponemos, como en todo momento, en tus manos, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo y tu Escritura, Señor, nos ilumines el entendimiento, nuestra mente, para poder recibir la buena semilla, Señor, y que aquí, habiendo muchas clases de tierras en nuestro corazón, pueda hallar una buena tierra y entonces te dé gloria, Señor. Sea bendita tu palabra que permanece para siempre, Señor, y en esta parábola del sembrador, abre los ojos de algunos que necesitan escuchar y recibir o que han endurecido su corazón y te han rechazado. Señor, para otros, así los afanes de la vida, los deseos, Señor, la superficialidad, ayúdanos, Padre, a perseverar, a permanecer, a estar en ti, Señor, y en tu Escritura, que es la única que nos brinda vida y vida en abundancia. Señor, te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ándale. ¿Se nos fue la luz o así? ¿Estamos bien? ¿Me espero poquito? No, ya estamos bien. Ok, entonces, hemos visto ya los primeros capítulos del Evangelio de Marcos. En este momento se está presentando una nueva ambientación. En esta nueva ambientación tiene un contexto que es importante de mencionar. ¿Sí? En esta narrativa bíblica, Jesús estaba alcanzando a las ciudades vecinas, ¿sí?, del mar de Galilea. Si ustedes recuerdan en el mapa, o tú puedes consultarlo en el mapa, Jesús se trasladó a diferentes momentos, siendo Capernaum una como su base de operaciones, y se trasladó predicando fuera de un ambiente, en algunas ocasiones religioso y en otras ocasiones en la misma sinagoga, y en esta nueva ambientación cambia la escenografía, si lo puedo decir de esta manera. Así como los muchachos están tratando de cambiar la nueva escenografía, también aquí Jesús ya estuvo en el tabernáculo, en la sinagoga, estuvo entre las calles, hizo milagros y todo esto. Y en este punto, en el capítulo 4, Jesús está cambiando su forma de predicar. Si recordamos, Jesucristo estaba anunciando su forma, mas no su mensaje. Estaba anunciando que se arrepintieran porque el reino de los cielos está cerca. Pero si recordamos en los versículos anteriores, en el capítulo 3, ¿sí?, Jesucristo está empezando a utilizar una nueva forma de enseñanza, las llamadas parábolas. Estas famosas parábolas las empezó a implementar más seguido, y previamente dentro de sus enseñanzas se presentaron algunas reacciones negativas, ¿sí? Jesucristo mismo estuvo expuesto a reacciones negativas de los religiosos fariseos y de sus familiares. ¿Recuerdan el relato? Que en Marcos 3, versículo 6 dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Esas no son palabras suavecitas. Destruir, acabar, terminar. Ahora, no tan solo los líderes religiosos, sino que su propia familia. En el versículo 21, checa ahí, dice: cuando sus parientes oyeron esto, ¿sí?, fueron para hacerse cargo de él, porque decían sus parientes: está fuera de sí, está loco, es un demente. Los parientes de Cristo, en el versículo 21, tuvieron esta reacción negativa frente a Jesucristo. También había una resistencia a su predicación. Jesucristo mismo tenía esta resistencia y era identificado en lugar del Mesías prometido, ¿sí? Se estaba diseminando una noción errada de que sus obras eran atribuidas por el mismísimo Satanás. Se estaba diseminando eso, ¿sí?, a diestra y siniestra. En el versículo 22, y los escribas, del capítulo 3, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Le estaban atribuyendo el poder a Satanás mismo, a Beelzebú, este dios de las moscas. Con esta actitud del corazón, estas personas que estaban diciendo constantemente, ¿sí?, los líderes habían llegado a un punto, ¿sí?, de no retorno posible.
Es lo que más adelante dice, por esto se les es considerado una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque están negando su eficacia, están negando, están endureciendo su corazón. Ya no hay un retorno, porque ellos básicamente no lo quisieron. Ujú. El panorama no era muy sencillo. Sin embargo, no todos estaban reaccionando de la misma manera. ¿Sí? Habían unos que estaban siguiendo a Jesús. Sí, habían multitudes que estaban siguiendo y caminando con Jesucristo, algunos por motivaciones que podríamos decir, ¿por qué? Buscan a Jesús solamente por lo que puede dar, lo que conocemos en casa, como están buscando solamente su mano. Dame, concédeme y concédeme el milagrito. ¿Sí? A otros por pan, otros por comida. Pero habían muchos que lo seguían y habían un grupo, uno de los pocos, que sí estaban escuchando su palabra y estaban aceptando su autoridad. Habían muchos, pero habían pocos, contrastando, que sí escuchaban y sí aceptaban su autoridad. El escuchar no significa que lo entendían por completo, pero lo escuchaban. Y se formaron dos grupos. En el capítulo 4 lo vamos a ver, pero quiero adelantarte estos personajes que están en esta nueva ambientación. Estaban los seguidores, los que estaban cerca de Jesús, y los 12 apóstoles. Aquí ya se nombraron. Estaban los seguidores y los apóstoles. Ahí en el versículo 10 y 11 dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12, allí están los personajes, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía Jesús. Estaban en un ministerio, Jesús ministrando la palabra, pero cuando estaba solo, recuerdan, ¿cuál es el primer llamado de los apóstoles en versículos anteriores? ¿Ah? A estar con Jesús. Muchos yo creo que iban, escuchaban y se iban a su casa. Pero Jesús decía, vengan, estén conmigo. Y ahí estaban los apóstoles y estos seguidores y les decía cosas de este misterio. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. Y estaban el otro grupo, los que están fuera. Ahora, podríamos pensar así a simple vista, ay Jesús, ¿por qué está marginando a la gente? ¿Por qué está separando? ¿Por qué le está cerrando las puertas? No. Si Jesucristo hubiera marginado, separado, segmentado, haciendo un clasismo, lo que fuera, Jesucristo hubiera pecado. Pero Jesucristo nunca pecó. Por lo tanto, los que estaban afuera sí estaban recibiendo el mensaje en parábolas, pero no eran marginados por Jesús, sino que se quedaban afuera por falta de deseo de estar con Jesús. Es diferente. Por falta de deseo de entrar, se estaban quedando afuera. Entonces, estaban estas personas allá. Jesucristo, en este punto, en el versículo 1, comenzó a enseñar de nuevo, ahora está junto al mar. ¿Se acuerdan que multitudes estaban con él y algunos le decía, manténme lista la barca? Bueno, en este punto llegó otra vez una muchedumbre y dijo, ahora sí me voy a subir al arca, a esta barca, y entonces se subió a la barca y empezó a predicar esta parábola, que es bien interesante, porque visualmente está en un lugar de agua, con la barca hecha de madera, y los demás están del otro lado, y empezó a enseñar la parábola del sembrador. ¿No hubiera sido más lógico que la parábola del sembrador lo hubiera hecho en un centro, en un campo de cultivo? Jesucristo está teniendo todo bajo control. Está utilizando ahora esta forma de predicar, las parábolas. Déjenme explicarles un poquito, vamos a ver esto, ¿qué es una parábola? La parábola básicamente consiste en una historia terrenal que ilustra o enseña un principio espiritual. Eso es todo. Es una historia terrenal que ilustra una verdad espiritual. ¿Se acuerdan que hace 8 días en la nueva perspectiva, todo lo vemos a través como de un lente?
No podemos contemplar lo que realmente es en la eternidad de Dios. Y Dios nos deja ver, nos administra ciertas verdades y Jesús, como un gran maestro, baja estas verdades complejas del misterio del reino de Dios a historias que pueden identificarse cualquier judío de la época. Un sembrador, un oficio, no quiero aminorar el oficio, pero un oficio en el cual todos podemos identificar. Pero entonces, ¿con qué propósito ilustraba Jesús a través de las parábolas? Bueno, la Biblia nos da esa respuesta. Ve ahí a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 nos da la respuesta por qué utilizaba las parábolas. Esto ya lo hemos platicado un poco, quiero recordarlo nada más, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Qué interesante, aquí su forma de enseñanza está permeando todo, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Eso lo dice Mateo, ¿sí? Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos porque oyen. Aquí me surge una pregunta. ¿Qué decía el profeta con respecto a esto? Brinca ahora al Antiguo Testamento en Isaías 6, versículo 9 y 10. Isaías 6, 9. Cuando estén allá, cuando estén ahí me pueden decir ya. Listo. Isaías, gracias. Isaías 6, 9. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Versículo 10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Qué tremendo, qué interesante declaración y profecía. Pero en un sentido, el pueblo de Israel en esta época había sido una y otra y otra y otra vez enseñado: arrepiéntanse, dejen sus ídolos, no estén fornicando con sus ídolos en lugares altos, arrepiéntanse, vénganse al Señor. Isaías, los primeros, casi todos los capítulos tienen un tono de lamentación. Y hasta el final viene mucha esperanza y mucha promesa. Pero fue a causa de la dureza del corazón del pueblo que decía: no me voy a arrepentir, quiero estar aquí en mi idolatría, quiero estar fabricando mis propios ídolos y el orgullo no lo voy a soltar, entonces quiero hacer mi propia voluntad. Y por eso el profeta dice: endurece sus oídos y nubla sus ojos. Eso es lo que quieren. Muy similar a lo que Romanos 1 dice: no sea que venga con sus ojos y oiga con sus oídos y se arrepienta. Pero ese arrepentimiento no va a ser genuino. Es decir, volviendo a la narración de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba hablando en parábolas, de cierta manera estaba manifestando el juicio de Dios. ¿No están escuchando? Estoy hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Recordando que Dios, en todo el panorama divino, en todo el plan de redención, una y otra vez, en su gracia común, ha dado muestras, ha comunicado de diferente manera, ha usado a diversas personas, diferentes profetas para decir: arrepiéntanse. En su gracia, Dios proveyó la salvación y el pueblo estuvo rechazando a Dios a pesar de todas estas muestras de gracia que habían recibido. Un comentarista dice: no podemos rechazar a Jesús continuamente y seguir teniendo oportunidades de redención indefinidamente. En las parábolas, sí, una nota importante quiero compartirle contigo, porque dentro de la interpretación de las parábolas es muy curioso. A diferencia de una narrativa alegórica, ¿sí?, en donde una narrativa alegórica, una alegoría, cada personaje, cada momento, cada historia, todo engloba un significado. ¿Has leído el Progreso del Peregrino?
¿sí? O el libro de Pies de siervas en lugares altos. Es la manera de una alegoría. Hay que ver este personaje. Ah, ok, entonces significa esto. Ah, ok, entonces, y en cada detalle hay que observar, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero al momento, mi querida iglesia, mis queridos estudiantes de la Escritura, al momento de interpretar una parábola, ¿sí? No debemos buscar un significado a cada detalle del texto, porque nos podemos perder. No fue hecho de esa manera. Hay una diferencia. Debemos aprender a extraer la idea principal que el autor está intentando decir de manera a través de esa parábola. La idea. A menos que esa es normal, la norma para poder interpretar una parábola. A menos que el autor añada el significado de cada personaje o de cada elemento, que este es el caso de la parábola del sembrador. Por ejemplo, en la parábola del sembrador que acabamos de leer, la parábola nos obliga, nos lleva, nos debe de preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Y lo vamos a ir desplegando poco a poco. Quiero pasar a mi segundo punto del sermón. Ahora sí, a la parábola del sembrador. Todo lo anterior a manera de introducción. Aquí en los primeros versículos del 1 al 9, Jesucristo comenzó a enseñar de nuevo junto al mar esta parábola. Ahora, no la vamos a leer, ya la leímos, ya pudimos pasar un tiempo ahí. Quiero entonces saltarme ahí en Marcos, ¿sí? Ya vimos el propósito de por qué Jesucristo lo dijo de esta manera y lo remata en el versículo 9 diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga, que preste atención, que pregunte, que se me acerque. Si lo pudiéramos decir de otra manera. Para poder llegar entonces a la explicación de la parábola. Pudiéramos inventarnos que si el cuervo, que si la tierra, que si tal semilla, que si es de... dejemos que la Biblia se interprete con la misma palabra de Dios. Bríncate allí al versículo 10. En el versículo 10, cuando Jesús termina de dar esa parábola, se quedó solo, después de su enseñanza. Sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre estas parábolas, ya en un círculo más petit. A ustedes, escuchen esto, les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Aquí me surgen, y deberían de surgirte también diferentes preguntas. ¿Cuál es el misterio del reino de Dios? Tú y yo lo podemos interpretar muy fácil porque tenemos ya todo el Nuevo Testamento y seguramente hemos leído de qué se trata. Pero ellos no tenían antecedentes, así como tú hoy. A lo mejor no tienes antecedentes. Y cuando Jesús dijo todo esto, vean, les dijo acerca del misterio del reino. Un misterio, cuando en la Biblia es citado de esta manera, sí, es una verdad, escucha bien, es una verdad que hasta ese entonces, hasta en esa época, era desconocida. No se había comunicado de forma explícita. Y luego, a través del mensajero, es dada a conocer mediante la revelación especial de Dios. Por lo tanto, un misterio en la Biblia no es algo oculto como de miedo. No es nada de ese tipo. Un misterio entonces es algo que no estaba dicho totalmente y ahora el mensajero lo está diciendo por la revelación especial de Dios. ¿En qué consiste este misterio revelado? ¿Tienen una idea? El mismo texto vamos a ir viendo. Yo quiero proponerles dos cosas. ¿En qué consiste este misterio revelado en esta porción? Primeramente, el reino de Dios no estaba siendo manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Si se acuerdan, hemos podido hablar acerca de que todos tenían una concepción de que el Mesías iba a venir como alguien bajado del Olimpo con un ejército poderoso para derrocar el gobierno romano. Todos tenían o habían creado esta falsa idea. Sin embargo, el reino de Dios no estaba siendo manifestado así.
El reino de Dios se estableció, y lo hemos platicado el año pasado cuando vimos acerca del reino. El reino de Dios se estableció en los corazones de los hombres que creían en la palabra de Jesús y se arrepentían de sus pecados. El reino de Dios estaba llegando al mismísimo corazón de los hijos de Adán. Este misterio entonces es de lo que Jesucristo Marcos va a tratar de seleccionar en las diferentes parábolas para que cada parábola de forma individual y única comunique un mensaje. La parábola del sembrador ya nos dijimos, ¿qué clase de tierra soy yo? Pero más adelante, ahí checa tu Biblia, ¿sí? Hay diferentes subtítulos. Está la explicación de la parábola, ¿sí? Y luego dice la parábola del crecimiento de la semilla y luego la parábola del grano de mostaza. Estas parábolas forman un todo, o sea, forman una historia más grande. Este mensaje, estas parábolas cuando se consideran en conjunto, ofrecen, para ti y para mí que somos estudiantes de la Escritura, una visión panorámica o integral de las enseñanzas de Jesús. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza del reino de Dios, acerca del reino de Dios y de la vida cristiana. Por ejemplo, en Marcos, sí, que vienen estas parábolas, en el versículo del 1 al 20, que habla acerca de la parábola del sembrador, pues revela, en otras palabras, cómo el reino de Dios, sí, llega a los corazones de los hombres. Cómo este reino de Dios está insertándose, instalándose en los hijos de los hombres. Luego, en la parábola del crecimiento de la semilla, que está ahí en el versículo 26 y 29, revela el modo en cómo crece el reino de Dios. En una, cómo llega; en la siguiente, en cómo crece; y luego en la parábola del grano de mostaza, o en esta semilla de mostaza, del 30 al 32, salud, revela el pequeño comienzo del reino de Dios, como el tamaño de un grano de mostaza, y llega en su madurez a tamaños descomunales. Es enorme el reino de Dios. Continuemos. Versículo 14. Ya vimos que también les dijo otras parábolas, no comprenden todos estos, pero aquí va. A partir del 13 en adelante, el 14 empieza a explicarles Jesús acerca del hombre. Aquí está la explicación, ahí sí me voy a tener un poquito más. En el versículo 14, en la parábola del sembrador, regresando, el sembrador siembra la palabra. Lo voy a leer. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, y estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y terminando, y otros, este cuarto tipo de tierra, son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Varias cosas hay que resaltar de aquí. Primeramente, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el que siembra en esta parábola? Jesús. Jesús es el sembrador en esta parábola, en Mateo 13:37, sí, que es un evangelio que también habla acerca de la parábola del sembrador, pero acá añade otros detalles que Marcos no agregó. Dice Mateo 13:37, Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La Biblia se responde con la misma Biblia. Entonces, aquí el sembrador es Jesús. No hay de otra. Quiero hacer un paréntesis. ¿Ha sido el único sembrador?
posteriormente fueron los apóstoles, que fueron esparcidos por las regiones para predicar la palabra. En Hechos 8:4 dice, y así, los que habían sido esparcidos, porque los apóstoles no querían quedarse en un solo lugar, querían estar ahí nada más como mueganitos, ahí, nomás nosotros, los apóstoles, pues que imagínense, los estaban empalando, los estaban persiguiendo y les llega son esparcidos, iban predicando la palabra y a su vez otros regaron, ellos esparcían la palabra, los apóstoles, ya vimos que los apóstoles fueron 12 menos 1 más Pablo, entonces solamente hasta ahí quedó. Y más adelante también hay otros que riegan la semilla. 1 Corintios 3:7 dice, así, unos siembran, otros riegan, ¿sí? Así que ni el que planta ni el que riega es algo, o en otras palabras, no porque plantaste, sembraste o regaste, algunos la regamos, nadie es algo, sino Dios, aquí está la clave, querida iglesia, que da el crecimiento. Maravilloso versículo. Porque como humanos tendemos a manchar todo. Es que yo sembré, es que yo regué, es que yo coseché. Y entonces empezamos a atribuirnos. Ya he ganado, Señor, tantas almas para tu reino. ¿Y tú, hermano, cuántas almas has recolectado esta semana? Y empieza el juego. Híjole, ¿a cuántos convertiste tú este año? ¿A ninguno? Uy, no está siendo un buen sembrador. Ojo, ¿a cuántos convertiste este año? Mire, más adelante lo vamos a ver. No tenemos ningún poder para convertir a nadie. Podemos persuadirlo momentáneamente, pero que Dios nos libre de persuadir a las personas momentáneamente, porque si no les estaríamos inyectando un engaño de que son creyentes cuando en realidad no lo son. Así que el que planta, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. La palabra de Dios, entonces, aquí la pregunta es, si Jesús es el sembrador y después vinieron otros, ¿qué es la semilla? ¿Qué quiere decir la semilla? Bueno, en el mismo versículo 14, la palabra de Dios es la semilla. Versículo 14, el sembrador siembra la palabra de Dios. Por lo tanto, el grano, la semilla, escúchame, es de perfecta calidad. El mensaje, la semilla, la palabra es inerrante, no tiene fallas, no tiene nada por cual pueda echarse a perder. Pero, ¿por qué varía el resultado? Me pregunto yo. ¿Por qué varía el resultado? Porque depende donde caiga en la tierra. Depende de la tierra donde caiga. Y es ahí en donde Jesús empieza a desplegar esta explicación. Antes de empezar con estos 4 tipos de tierra, el reino de Dios comienza con la siembra de su palabra. No es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios. 1 de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, checa esto, no es mi persuasión, no es con vana palabrería ni con sabiduría humana. 1 de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, simiente quiere decir semilla, ¿sí? No de una semilla humana, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios por eso. La palabra que permanece es la palabra de Dios. Por eso es digna. Por eso la urgencia de predicar la palabra de Dios. La urgencia de predicarle a los niños el evangelio. La urgencia de predicarle a los adolescentes el evangelio. Predicarle a los jóvenes el evangelio. A los adultos el evangelio. A los ancianos del evangelio. A todos nosotros, a una iglesia, predicarnos constantemente la palabra de Dios. Lamentablemente, ha habido mucha,
me costó trabajo como encontrar las palabras para poder decir eso, pero también es verdad que ha habido una gran cantidad de semillas que se ha perdido, si puedo decirlo así, o que ha caído en lugares que no han fructificado. Juan 12:48 dice, Juan 12:48, ¿por qué se ha perdido? Porque el que me rechaza, dice Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y la palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Uno mismo es quien se pone el pie, negando la palabra de Dios. Esto se pone cada vez más interesante, porque si entonces el sembrador está lanzando la buena semilla, sí, vamos a ver ahora sí, ¿qué tipos de tierra? ¿Cuál es la explicación de esta tierra a partir del versículo 15 en adelante? Primero, hay 4. Una tierra junto al camino, una tierra en pedregales, luego una tierra entre espinos y una buena tierra. Prestemos atención en el versículo 15, ¿sí? Básicamente dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Por lo tanto, es un terreno, esta semilla, dando la ilustración, terreno que ha sido tan pisado que se vuelve duro como roca. No puede entrar, no puede penetrar la semilla, no puede germinar y entonces es fácil robarla. Puse aquí, básicamente en 2 tipos de corazones o 2 condiciones del corazón. Uno, yo creo, esta es una interpretación muy personal, no lo dijo Jesús, no lo está aquí escrito, es una interpretación muy personal en donde a lo mejor nos puede orientar y traer luz, pero yo creo que estos corazones endurecidos han sido por su propio orgullo. No quiero arrepentirme, no deseo amo más las tinieblas que acercarme a la luz, diría Juan 3, 17, 18. La condenación Cristo no vino a condenar al mundo, sino que la condenación estuvo en el que amaron más sus obras y las tinieblas que ellos mismos se juzgaron. Un corazón orgulloso. La siguiente condición que me atrevo a proponer aquí es que este corazón se ha endurecido por causa del pecado de otros. Y aquí hemos entendido que si alguno hace pecar a alguno de estos niños, es mejor que se ate una piedra de molino y se eche al fondo del mar, porque el reino de los cielos es como de estos niños. Y lamentablemente en el mundo cristiano, en las comunidades cristianas, niños, no estoy diciendo que sea si eso pasó, ya no eres salvo y que para siempre vas a tener una tierra endurecida. No estoy diciendo eso. Pero muy probablemente por el testimonio de otros, por el pecado de otros, que abusaron, que violentaron, que mintieron, que defraudaron a las normas de Dios, unos dijeron, no, ya no quiero saber nada de Dios. Y se endurecen, pero por falta de un conocimiento personal con Dios. Porque a lo largo de todos estos años, 2000 años, la iglesia siempre ha defraudado, pero Cristo no. En todo caso, en este tipo de suelo no hay ninguna dificultad para que Satanás se lleve la semilla. El siguiente tipo de tierra, en pedregales, versículos 16 y 17, es una tierra con poca profundidad, ¿sí? Extendida sobre roca. ¿Sí? Cuando tú echas una piedra, pues rebota, cuando tú echas tierra, rebota, no hay mucho para dónde hacerse, a lo mucho se apelmaza, ¿sí? Pero esta semilla cae y no hay profundidad, no hay nutrientes, no hay humedad, provocando que el proceso de germinación no madure por la falta de raíces profundas. ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? Corazones que enseguida oyen la palabra con gozo. Sí, con gozo, pero no tienen raíces, es decir, convicciones bíblicas profundas. Y por ello, hoy los vimos y el siguiente sábado ya no lo vemos.
Que porque alguien se le atravesó en el periférico, Nel, ya no voy a ir a la iglesia. Que me enfermé, no, ya no voy a ir a la iglesia. Que tuve una crisis, ya no voy a ir. Viene aflicción o la persecución. Tú y yo no estamos familiarizados con este término. Pero del otro lado de la tierra hay personas que mueren por el evangelio y que sí son perseguidos. Hay ministerios que hacen conciencia de todo esto. Y entonces, cuando viene la aflicción o la persecución, se apartan de ella tan enseguida como llegaron a ella. Ese es el riesgo de ir, escuchar. Sí, me gozo, wow, estuvo increíble. Pero no eché raíces profundas. Viene la aflicción y bye bye. Tercer tipo de tierra, una tierra entre espinos, versículos 18 y 19. Aquí la germinación fue buena, ya vamos avanzando. Y su crecimiento también. Sin embargo, híjole, aquí está el pero, las espinas oprimen la nueva planta, ¿sí? Que imposibilita un fruto, como una especie como de cárcel, como ahí, le impide que dé mucho fruto. Corazones, ¿sí? Que han oído la palabra, pero la ahogan las preocupaciones del mundo. Ahí dice, en el versículo 18 y 19, ¿sí? Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, y estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, ¿sí? Es decir, corazones que han oído esta palabra, pero la ahogan las preocupaciones del mundo. Aquel hermano preocuponcito, ¿sí? Mateo 6, 31 y 32 tiene algo que decirte hoy. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Te has preguntado eso? No me contestes. ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Familia, esposa, hijos. Versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Las preocupaciones de la vida. Y Jesús en otro momento te dice, no te preocupes, busca primeramente el reino de Dios. Busca su rostro. ¿Acaso podrás añadir un momento, un codo a tu vida por más que te afanes? Hay corazones que han oído la palabra en ese mismo tipo de tierra, pero el engaño de las riquezas lo ahogaron. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando algunos, el engaño de las riquezas, ¿sí? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El engaño de las riquezas. Corazones en ese mismo de tierra que han oído la palabra, pero los deseos de los deseos de las demás cosas ahogan la palabra y la tierra se vuelve estéril. Por si algo no encajó ahí, el deseo de las demás cosas. Si nos hiciéramos un examen hasta aquí, ¿en qué tipo de tierra somos si apenas llevamos 3? Y una cuarta tipo de tierra, la tierra buena en el versículo 20. Un terreno bien preparado donde la semilla germinó, creció y con un variado rendimiento. Impresionante. Corazones que escuchan la palabra de Dios, que provocándolos a la fe y al arrepentimiento, eso los lleva a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, meditando en su palabra de día y de noche, encontrando en ella delicia. ¿Sí? Como el Salmo 1, 2 y 3 dice. Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera, da fruto. ¿Qué clase de tierra es la de nuestro corazón el día de hoy?
Hasta aquí, no te victimices, chispas, pues ¿para qué vine a la iglesia? Ya salí más desanimado, yo creo que ni buena tierra soy, porque shalala, mi testimonio, tranquilo. Si se tratara de nosotros, no estaríamos predicando de Jesucristo y su buena noticia. Porque el poder soberano de la palabra de Dios, como en Isaías 55, 10 y 11 dice, y esto es poderoso, acompáñame ahí en tu Biblia, Isaías 55, 10 y 11. Porque pudiéramos salir de aquí chispas, no, yo creo que ya no soy de esa tierra. Isaías 55, 10 y 11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, esto es la gracia común para todas las personas, y no vuelve allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. ¿Ok? Bien. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Así, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Esto hasta me hace temblar. Y logrado el propósito por el cual la envié. Sigue tratándose de Dios. Se sigue tratando de Dios y no de mí. Gloria a Dios por eso. Me hace temblar este poder soberano de la palabra de Dios. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Oro para que más familias, más corazones, más tierras podamos dar buen fruto para gloria de Dios. ¿Y de qué clase de fruto de este tipo de prosperidad, según el vocabulario de Salmo 1, estamos hablando? No estamos hablando de más riquezas, no, ya lo vimos, la vanidad de este mundo, los deseos, no. El fruto esperado para alguien que está en el reino de Dios es el fruto del Espíritu Santo. No se llama BMW, es que ahora voy a firmar y voy a dar tanto y entonces voy a pactar tanto y entonces así, no 30, no 60, Señor, devuélveme 100 por uno. Y eso se vuelve antibíblico. El fruto que debemos esperar es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuánto añoramos ese fruto en nuestra vida el día de hoy? Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, jóvenes. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso. Nota, no todos los cristianos fructifican de la misma manera. ¿Lo has notado alguna vez? No todos los cristianos fructifican de la misma manera. En muchos casos el porcentaje de rendimiento es variado de 30, 60 o 100%. Pero ¿a qué depende? Ojalá hubieran más personas consagradas. La santidad y la consagración a Dios sea algo que se divulgue y se proclame y se extienda más en las iglesias hoy. Porque debido a que no todos los cristianos buscan ser fieles a Dios, ni leales a Dios, ni valientes para con Dios, ni humildes, ni consagrados, etcétera, 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 al Señor, no esperes entonces un fruto al 100%. Lucas 8:15, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Sí? Deja tú lo recto y lo bueno, ya eso Cristo nos imputó su rectitud. Aquí lo que quiero resaltar es, la retienen. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Retienes la buena semilla, la palabra de Dios, para que dé mucho fruto y fruto en abundancia? No para nosotros, sino para gloria de Dios. Ahí entonces necesitamos permanecer en la Escritura. En esto conoceréis que son mis discípulos, que den mucho fruto, en que se amen unos a otros. ¿Qué tipo de suelo, de tierra eres tú hoy? ¿Te afanas?
te preocupas, amas el mundo, deseas la riqueza, o eres de esa buena semilla, esos buena tierra que oyen, la aceptan y ahí se quedan reteniendo. Concluyo de la siguiente manera. La palabra del sembrador nos enseña cómo la palabra de Dios se siembra en el corazón del hombre para que germine, crezca y dé fruto para el esparcimiento de esta buena semilla en toda la tierra, en los demás corazones, que se despliegue. Nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, Iglesia Horizonte Ciudad de México, nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús es retener, permanecer en esa palabra, que no se marchita, que hace lo que Dios le place, que es una delicia si meditamos en ella y encontraremos deleite ahí si rumiamos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios. Si has predicado la palabra de Dios y no has visto resultados en tu familia, en tus hijos, en tu esposo o en cualquier círculo en el que estés, en la vida de las personas, pastoralmente quiero decirte, ánimo. Sigue sembrando la buena semilla. Es que nadie me ve. No se trata de que te vean. Ánimo, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Según 1 Timoteo 4:5. Como ovejas tenemos responsabilidad, como discípulos en Cristo tenemos responsabilidad. Soltemos ese enredo mental, ¿sí? De que quién de nosotros será suficiente, quién es el que tiene más poder persuasivo, quién más te podrá convertir a más. No, dejémonos de ese enredo mental. Nadie es suficiente. Y nunca se ha tratado de la suficiencia humana. El que da el crecimiento es Dios. La palabra que permanece es la de Dios. La palabra que puede penetrar en los corazones es la de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí, mi querido, está la buena semilla. ¿Cómo estás recibiendo y respondiendo a la palabra de Dios ahorita mismo? Que Dios bendiga su palabra.